EPT y tecnología. Bienvenidos. Herramientas de la calidad, planificación y control de proyectos. En esta oportunidad desarrollaremos el tema 7. Gráfico de control. Un gráfico de control es una herramienta de calidad para monitorear y controlar un proceso a lo largo del tiempo. Ayuda a determinar si un proceso está funcionando correctamente o si presenta variaciones que deben ser corregidas. Se basa en un gráfico donde se representa cómo varía una característica del proceso, como la temperatura, el peso, el tiempo de entrega, etc. Y se compara con límites establecidos, llamados límites de control, que indican cuando el proceso está bajo control o fuera de control. Aplicaciones. Los gráficos de control se utilizan para monitoreo de la calidad en procesos de producción. Permite supervisar constantemente la calidad de un proceso, asegurando que los productos o servicios cumplan con los estándares establecidos. Detección temprana de problemas. Facilita la identificación de fallas o variaciones en el proceso antes de que causen problemas mayores o afecten la calidad del producto final. Estabilidad del proceso a lo largo del tiempo. Ayuda a garantizar que un proceso se mantenga dentro de los límites de control, evitando fluctuaciones inesperadas o indeseadas. Toma de decisiones basadas en datos. Proporciona información clara y precisa que permite tomar decisiones informadas para ajustar o mejorar un proceso de manera efectiva. Ventajas. Facilidad de uso. Los gráficos son fáciles de interpretar y muestran visualmente cuando un proceso necesita atención. Identificación temprana de problemas. Permite detectar variaciones en el proceso antes de que se vuelvan grandes problemas. Mejora continua. Facilita el seguimiento del rendimiento de un proceso y ayuda a hacer ajustes para mejorar la calidad. Ahorro de costos. Al detectar fallos a tiempo, se pueden evitar desperdicios y la producción de productos defectuosos. Tipos de gráficos de control. Existen varios tipos de gráficos de control, pero los más comunes son: A. Gráfico de control para variables. Tipos de gráficos. Gráfico de control X, barra media de X. Gráfico de control R, rangos. B. Gráfico de control para atributos. Tipos de gráficos. Gráfico de control P, proporción de defectuosos. Gráfico de control C, conteo de defectos. A. Gráfico de control para variables. Este tipo de gráfico se utiliza cuando los datos que se miden son numéricos. Los datos suelen representar características continuas de un proceso, como el peso, la altura, el tiempo o cualquier otra medición que pueda expresarse con números. Tipos de gráficos. Gráfico de control X, barra media de X. Gráfico de control R, rangos. Gráfico de control X, barra media de X, es una herramienta de control estadístico utilizada para monitorear el promedio de una característica medida en varias muestras de un proceso de producción. Ayuda a evaluar si el promedio se mantiene estable dentro de límites predefinidos a lo largo del tiempo. Muestra el promedio de cada muestra junto a los límites de control superior, LCS, e inferior, LCI, que se calculan estadísticamente. Si los promedios se salen de estos límites, puede indicar variaciones anormales en el proceso que requieren corrección. Gráfico de control R, rangos. El gráfico de R, rangos se utiliza junto con el gráfico X, barra para monitorear la variabilidad dentro de cada muestra en un proceso. Representa el rango, es decir, la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de cada muestra. Si el rango muestra variaciones significativas, esto puede indicar inestabilidad en el proceso, lo que requiere atención. Este gráfico también incluye los límites de control superior, LCS, R, e inferior, LCI, R, que ayudan a determinar si la variabilidad está dentro de los límites permitidos. B. Gráfico de control para atributos. Es una herramienta utilizada para monitorear la calidad de un proceso cuando los datos que se analizan no son numéricos, sino cualitativos o categóricos. Estos gráficos se emplean para contar y clasificar eventos como defectos, quejas o cualquier resultado que no pueda medirse directamente con números, pero que se puede clasificar como presente o ausente, correcto o defectuoso. Su propósito es garantizar que el proceso de producción funcione correctamente y no genere demasiados errores o defectos. De esta manera, los gráficos de control para atributos permiten identificar problemas que puedan afectar la calidad del proceso y tomar acciones correctivas a tiempo. Tipos de gráficos. Gráfico de control P, proporción de defectuosos. Gráfico de control C, conteo de defectos. Gráfico de control P, proporción de defectuosos, es una herramienta utilizada para monitorear la proporción de productos defectuosos o eventos no conformes en una muestra.
Este gráfico evalúa si la proporción de productos defectuosos se mantiene dentro de los límites aceptables en el proceso de producción, ayudando a monitorear la estabilidad de los defectos en lotes y proporcionando información para tomar acciones correctivas cuando sea necesario. Gráfico de control C. Conteo de defectos, es una herramienta utilizada para contar el número total de defectos en una unidad o muestra, independientemente del tamaño de la muestra o la cantidad de productos inspeccionados. Es especialmente útil cuando un mismo producto puede presentar varios defectos, ya que permite monitorear el total de problemas que surgen en el proceso. Este gráfico ayuda a identificar si el número de defectos se mantiene dentro de los límites aceptables o si ha aumentado, lo que podría señalar la necesidad de ajustar el proceso de producción. Tabla de factores A2, D3 y D4 para gráficos de control X, barra y R, rango. Esta tabla muestra los valores de los factores A2, D3 y D4 utilizados en gráficos de control de calidad X, barra, promedios, y R, rango. Estos factores se aplican al momento de calcular los límites de control para determinar si un proceso está bajo control estadístico, ayudando a identificar posibles desviaciones o problemas. Donde A2 es el factor que se multiplica por el rango promedio de R para obtener los límites de control del gráfico X, barra. D3 y D4 son los factores para determinar los límites de control del gráfico R, rango. Nota, en algunos casos, LCI puede ser 0, cuando D3 igual 0. Cada fila de la tabla está asociada con un tamaño específico de subgrupo, número de muestras, desde 2 hasta 10, y los valores de los factores cambian en función del tamaño del subgrupo. Estos valores son fundamentales en la elaboración de gráficos de control para monitorear la estabilidad de procesos en la producción industrial y asegurar que los productos cumplan con las especificaciones de calidad. Procedimiento para elaborar un gráfico X, barra y R, rangos. 1. Recolección de datos. Recoge varias muestras de un proceso, cada muestra debe tener el mismo número de observaciones. 2. Cálculo de la media de cada muestra X. Para cada muestra, suma los valores y divídelos por el número de observaciones por muestra. Esto te dará la media de cada muestra. Fórmula: media de X, media de la muestra X es igual a la sumatoria de todos los valores individuales de la muestra X y dividido entre el tamaño de muestra, n. Donde media de X es la media de la muestra. X y son los valores individuales de las muestras. N, tamaño de muestra. 3. Calcular el rango R de cada muestra. El rango es la diferencia entre el valor más alto y el más bajo de cada muestra. Fórmula: el rango de la muestra R es igual a la diferencia del valor máximo de la muestra X max menos el valor mínimo de la muestra X min. Donde R es el rango de la muestra, la diferencia entre el peso más alto y el más bajo. X max es el valor máximo de la muestra. X min es el valor mínimo de la muestra. 4. Calcular la media de las medias X. Suma todas las medias de las muestras y divídelas entre el número total de muestras. Fórmula: la media de las medias de las muestras de X es igual a la sumatoria de todas las medias de cada muestra XJ dividido entre el tamaño de muestra, M. Donde media de X es la media de las medias de las muestras. Media de XJ es la media de cada muestra. M, tamaño de muestra. 5. Calcular la media de los rangos R. Suma todos los rangos de todas las muestras y divídelos entre el número de muestras. Fórmula: media de R, media de los rangos de todas las muestras R es igual a la sumatoria de todos los rangos de cada muestra RJ dividida entre el tamaño de muestra, M. Donde media de R es la media de los rangos de todas las muestras. RJ es el rango de cada muestra. M, tamaño de muestra. 6. Calcular los límites de control para el gráfico X, barra. Para el gráfico X, barra, los límites de control superior e inferior se calculan utilizando las siguientes fórmulas. El límite control superior LCS es igual a la media de las medias de las muestras de X más el producto de la constante A2 multiplicado por la media de los rangos de todas las muestras, media de R. El límite control inferior LCI es igual a la media de las medias de las muestras de X menos el producto de la constante A2 multiplicado por la media de los rangos de todas las muestras, media de R. Donde LCS, límite control superior. LCI, límite control inferior. Media de X, es la media de las medias de las muestras. A2, es una constante tomado de la tabla de factores para gráficos de control X, barra y R. Rangos que depende del tamaño de la muestra. Media de R
es la media de los rangos de todas las muestras. 7. Calcular los límites de control para el gráfico R, rangos. Para el gráfico R, rangos, utilizamos las siguientes fórmulas para calcular los límites de control superior e inferior. El límite control superior R, LCSR es igual al producto de la constante de 4 multiplicado por la media de los rangos de todas las muestras, media de R. El límite control inferior R, LCIR es igual al producto de la constante de 3 multiplicado por la media de los rangos de todas las muestras, media de R, donde LCS, R, límite control superior. LCI, R, límite control inferior. D3 y D4, son constantes tomado de la tabla de factores para gráficos de control X, barra y R, rangos que depende del tamaño de la muestra. Media de R, es la media de los rangos de todas las muestras. 8. Creación de los gráficos X, barra y R, rangos, con los cálculos anteriores. Ahora podemos crear los gráficos X, barra y R, rangos para visualizar el comportamiento del proceso. Gráfico de control X, barra. Eje X horizontal, representa las muestras o lotes en orden cronológico. Eje Y vertical, representa los valores de las medias, media de X de cada muestra. Trazar las líneas, dibuja la línea de la media de las medias de las muestras, media de X. Dibuja las líneas de control, traza el línea de control superior LCS y la línea de control inferior LCI como líneas horizontales en el gráfico de X, barra. Grafica los puntos, coloca los puntos de las medias, media de X y conéctalos con una línea. Gráfico de control R rango. Eje X horizontal, representa las muestras o lotes en orden cronológico. Eje Y vertical, representa los valores de los rangos R de cada muestra. Trazar líneas, dibuja la línea de la media de los rangos de las muestras, media de R. Dibuja las líneas de control, traza el línea de control superior LCS, R y la línea de control inferior LCI, R como líneas horizontales en el gráfico de R, rango. Grafica los puntos, coloca los puntos de los rangos R y conéctalos con una línea. 9. Interpretación, observa si los puntos caen dentro de los límites de control. Si lo hacen, el proceso está bajo control, si no, investiga posibles problemas. Gráfico de control X, barra, muestra la media diaria de la característica de calidad medida en cada muestra, junto con los límites de control superior, LCS, e inferior, LCI. Este gráfico permite evaluar si el promedio de la característica se mantiene dentro de los límites aceptables de control. Si las medias de las muestras se mantienen dentro de estos límites, esto indica que el proceso está bajo control y opera de manera estable. Gráfico de control R, rangos, muestra la variabilidad, rango, de la característica dentro de cada muestra diaria. Incluye los límites de control superior, LCS, R, e inferior, LCI, R. Esto permite verificar si la variabilidad en el proceso se mantiene constante y no presenta fluctuaciones significativas que requieran ajustes. Si los puntos en el gráfico de rango permanecen dentro de los límites de control, la variabilidad del proceso está bajo control, lo cual es un indicador positivo de la estabilidad del proceso. Ejemplo, gráfico X, barra y R, rango, control de calidad del peso de galletas. En una fábrica de galletas es necesario controlar que las galletas tengan un peso uniforme para mantener la satisfacción del cliente. Durante 10 días, se seleccionaron al azar 5 galletas diarias para controlar si el peso se mantiene constante y dentro de los límites aceptables con 2 herramientas de control de calidad. 1. Gráfico X, barra, para controlar el promedio del peso de las galletas. 2. Gráfico R, rango, para monitorear la variabilidad, diferencia entre el peso más alto y el más bajo. Estos gráficos permiten detectar problemas en el proceso de fabricación, como ajustes incorrectos en las máquinas o errores en la dosificación de ingredientes, asegurando así la calidad del producto. A continuación, desarrollamos paso a paso los cálculos de este ejemplo y obtenemos los datos mostrados en la tabla. Con los datos de la tabla podemos elaborar el gráfico X barra y el gráfico R rango del control de calidad del peso de galletas como se muestra en las figuras. Gráfico X, barra,
Control de calidad del peso de galletas. Gráfico R. Rango. Control de calidad del peso de galletas. Procedimiento para elaborar el gráfico de control P. Proporción de defectuosos. 1. Recolección de datos. Toma muestras al azar de la producción y para cada muestra registra el número de unidades defectuosas de productos que presentan fallos, y el tamaño de muestra n puede ser constante o variable. 2. Calcular la proporción de defectuosos, P, para cada día. Y se usa la fórmula, la proporción de defectuosos en la muestra I, Pi es igual al número de defectuosos en la muestra I, de I, dividido entre el tamaño de la muestra I, Ni. Donde Pi, proporción de defectuosos en la muestra I. De I, número de defectuosos en la muestra I. Ni, tamaño de la muestra I. 3. Calcular media de proporción de defectuosos media P. Sumar las proporciones de cada muestra y dividirlo por el número de muestras. Fórmula, media de P, media de proporción de defectuosos es igual a la sumatoria de todas las proporciones de defectuosos de todas las muestras Pi dividido entre el tamaño de muestras, N. Donde media de P, media de proporción de defectuosos. Sumatoria de Pi, suma de las proporciones de defectuosos de todas las muestras. N, tamaño de muestras. La media de proporción unidades defectuosas en porcentaje es. La media de proporción de defectuosos en porcentaje es igual a la media de proporción de defectuosos P multiplicado por 100. 4. Calcular los límites de control. Usamos las siguientes fórmulas para calcular el límite de control superior LCSP y el límite de control inferior LCIP. Límite de control superior LCS. Límite de control superior, LCSP, es igual a la media de proporción de defectuosos P más 3 multiplicado por la raíz cuadrada del producto entre la media de proporción de defectuosos P multiplicado por la diferencia de 1 menos la media de proporción de defectuosos P, dividido entre el tamaño de muestras N. Límite de control inferior LCI. Límite de control inferior, LCIP, es igual a la media de proporción de defectuosos P menos 3 multiplicado por la raíz cuadrada del producto entre la media de proporción de defectuosos P multiplicado por la diferencia de 1 menos la media de proporción de defectuosos P, dividido entre el tamaño de muestras N. Donde media de P, media de proporción de defectuosos. N, tamaño de muestras. 3 es el multiplicador estándar, que corresponde a 3 desviaciones estándar o un nivel de confianza del 99,99.73% de los datos en una distribución normal. 5. Creación de gráficos de control P. Con los cálculos anteriores, ahora podemos crear el gráfico para visualizar el comportamiento del proceso. Eje X horizontal, coloca las muestras, lotes. Eje Y vertical, coloca las proporciones de defectuosos, P. Trazar las líneas. Dibuja la línea de la media de proporción de defectuosos, media de P. Dibuja las líneas del límite de control superior LCSP y límite de control inferior LCIP. Dibuja puntos, coloca los puntos que representan la proporción de defectuosos, P, en cada lote y conéctalos con una línea. 6. Análisis e interpretación. Observa si los puntos caen dentro de los límites de control superior LCSP e inferior LCIP. Si lo hacen, el proceso está bajo control. Si no, investiga posibles problemas y acciones correctivas. Ejemplo de gráfico de control P, proporción de defectuosos. En una fábrica de galletas, se revisan 100 galletas al día durante 5 días para controlar las defectuosas, como galletas rotas o mal cocidas. El gráfico de control P se enfoca en la proporción de galletas defectuosas en relación con el tamaño de la muestra. Al seleccionar al azar 100 galletas llavias, este gráfico nos permite identificar si la proporción de defectos se mantiene estable o si está aumentando, lo que podría señalar problemas en el proceso de fabricación, como fallos en el horno o en la maquinaria. A continuación, desarrollamos paso a paso los cálculos de este ejemplo y obtenemos los datos mostrados en la tabla. Con los datos de la tabla podemos elaborar el gráfico de control P, proporción de defectuosos, de galletas como se muestra en la figura. Gráfico de control P, proporción de defectuosos de galletas. Procedimiento para elaborar el gráfico de control C, conteo de defectos. 1. Recolección de datos. Toma muestras al azar de la producción y para cada muestra cuenta el número de defectos C,
No el número de productos defectuosos y el tamaño de muestra n debe ser constante. 2. Calcular la media del número de defectos, media de C. Sumar el número de defectos en todas las muestras y dividir por el número de muestras. Su fórmula es: media de C, media del número de defectos es igual a la sumatoria de defectos de todas las muestras C y dividido entre el tamaño de muestras, n. Donde media de C, media del número de defectos. Sumatoria de C y suma de defectos de todas las muestras. N, tamaño de muestras. 3. Calcular los límites de control. Usar las siguientes fórmulas para calcular el límite de control superior LCSC y el límite de control inferior LCIC. Límite de control superior LCSC. El límite de control superior LCSC es igual a la media del número de defectos, media de C más 3 multiplicado por la raíz cuadrada de la media del número de defectos, media de C. Donde media de C, media del número de defectos. 3. Es el multiplicador estándar, que corresponde a 3 desviaciones estándar o un nivel de confianza del 99.73% de los datos en una distribución normal. Límite de control inferior LCI. El límite de control superior LCSC es igual a la media del número de defectos, media de C menos 3 multiplicado por la raíz cuadrada de la media del número de defectos, media de C. Observación: si el límite de control inferior LCIC es negativo, se ajusta a 0,0, ya que no puede haber un número negativo de defectos. 4. Creación de gráfico de control C. Con los cálculos anteriores, ahora podemos crear el gráfico para visualizar el comportamiento del proceso. Eje X horizontal, coloca las muestras, lotes. Eje Y vertical, coloca el número de defectos, C. Trazar las líneas, dibuja la línea de la media de número de defectos, media de C. Dibuja las líneas del límite de control superior LCSP y límite de control inferior LCIP. Dibuja puntos, coloca los puntos que representa el número de defectos, C, en una muestra y conéctalos con una línea. 7. Análisis e interpretación. Observa si los puntos caen dentro de los límites de control superior LCSC e inferior LCIC. Si lo hacen, el proceso está bajo control; si no, investiga posibles problemas y acciones correctivas. Ejemplo de gráfico de control C, conteo de defectos. En una fábrica de galletas, se revisan 100 galletas al día durante 5 días para controlar la cantidad de defectos, como grietas, quemaduras o fallos en la forma. El gráfico de control C se enfoca en el número total de defectos encontrados en cada muestra de galletas, no en la cantidad de productos defectuosos. Al seleccionar al azar 100 galletas diarias, este gráfico nos permite identificar si el número de defectos se mantiene estable o si está aumentando, lo que podría señalar problemas en el proceso de fabricación, como maquinaria desajustada o ingredientes de baja calidad. A continuación, desarrollamos paso a paso los cálculos de este ejemplo y obtenemos los datos mostrados en la tabla. Con los datos de la tabla podemos elaborar el gráfico de control C, conteo de defectos, de galletas como se muestra en la figura. Gráfico de control C, conteo de defectos de galletas. Gracias por su atención.